Aquí estamos otra vez, Unidad Hispanista, con otro personaje, pero un personaje potente, un personaje muy relevante, muy representativo de la idea que representa Unidad Alavesa. De hecho, le consideramos padre ideológico de esta asociación que acaba de nacer hace poco. Voy a contar un poco cómo apareció la asociación. Estábamos en una asociación, estamos todavía, seguimos estando con una asociación que se llama Hablamos Español. Entonces nos planteábamos por qué no analizábamos más en profundidad por qué ocurre esto de que se persigue, se saca del mapa a la lengua española, que no ocurre esto en ninguna parte del mundo, que la lengua propia de una nación salga oficialmente del marco donde está implantada por decreto o en este caso por constitución. Y bueno, pues llegamos a la necesidad de analizar qué ha pasado en España durante estos 200 últimos años y qué ha pasado con la hispanidad. Y es exactamente lo mismo. Alguien, una mano oculta, está intentando desmembrar todavía más, que ya lo ha hecho en el siglo XIX suficientemente, el mapa de la hispanidad rompiendo España. El problema es un diseño, una ingeniería social, mediante un cambio cognitivo, unos moldes cognitivos nuevos, que corte el pasado en el conocimiento colectivo de nuestras raíces colectivas y eliminen todo el resto de antropología cultural que ha sido lo que nos ha marcado en un espacio civilizador que es la hispanidad. Entonces, sentimos la necesidad de imitar algo que ya existía, que es Comunidad Hispanista, que preside Patricio Lons y que es su fundador, tanto desde el punto de vista de las ideas como desde el punto de vista del movimiento que ha creado en Argentina. Un movimiento envidiable, y esa envidia ha servido para crear esta asociación que pretende ser algo parecido a lo que ha hecho Patricio en Argentina, con los contactos que ha establecido en todo el marco de la América hispana y bueno, pues creando la necesidad de recuperar esa unidad de todos los españoles de allí y de aquí, porque todos somos españoles, los de Bolivia, los de Argentina, los de Perú, los de cualquier país, de esos 20 y tantos trozos en los que se dividieron los retos, para desgracia, tanto de España como de aquellos. Y así estamos. Pedimos a nuestro admirado Javier Barricoa que nos presidiera para tener una figura carismática, y aceptó, lo cual le agradecemos enormemente, porque Javier Barricoa es una persona señera, de resistencia en Cataluña, de la misma manera que fuimos, en este caso, el colectivo Foro Hermoa, por ejemplo, en Vascongadas. Y bueno, pues esa resistencia está ahí, está presente, y esa resistencia tardará más o menos, pero calará en la sociedad, porque esto ya no es sostenible. Lo que pasa en Cataluña es demencial y no sostenible. Entonces, gracias doblemente, Javier, por tu empeño, tu dedicación, tu esfuerzo, tu enorme visión clarividente de la jugada, y por recuperar las raíces de nuestra civilización en España, de la misma manera que lo vamos a hacer seguro, gracias a Patricio, gracias a Marcelo Gullo, gracias a muchos otros amigos y compañeros de allí, todos juntos para recuperar los lazos de unidad en España. Patricio, bienvenido a esta casa, que es la tuya y que es imitación de la tuya, además. Tú eres el padre ideológico de lo que tenemos aquí. Y queremos agradecerte lo que estás haciendo en América, porque lo que estás haciendo en América lo necesitamos aquí y por eso lo intentamos imitar. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos tu inspiración. Bueno, Ernesto, yo soy el que se siente
felizmente acompañado entre dos de las mejores plumas españolas de hoy. Creo que ustedes son esa continuación, ese maceramiento de la civilización en España que tal vez comenzó cuando aquellos antiguos habitantes de Iberia lograron tomar sus angustias en Covadonga, ¿no? Y empezar a darle un sentido a la vida al saber luchar ahí contra sus enemigos. O tal vez incluso cuando eh, más antiguos que ellos supieron pintar y dar un sentido artístico en Almería, ¿cierto? Yo a veces veo Covadonga y las covas de Almería en mi cabeza hacen como un paralelismo, algo poético, ¿no? Porque digo, esos primeros artistas que dijeron, bueno, esta es la realidad y veo que la puedo plasmar en una pared, y tienen miles de años y ahí quedaron, ¿no? ¿Quiénes habrán sido esos primeros habitantes? ¿Qué sueños habrán tenido? Tal vez antepasados nuestros, ¿no? Capaz que ahí encontramos los abuelos de los abuelos de los abuelos, ¿no? Algunos hijos lejanos de Adán y Eva que quedaron ahí. Y, y creo que ese sentido de buscar la verdad y no engañarse, salían a ver la verdad, no se engañaban como la alegoría de las cavernas de Platón. ¿Se acuerdan que la gente tiene una imagen y confunde la verdad con la mentira? No, esos hombres en la cueva fueron lugares como de meditación, como de oración, como de pensamiento, como de sentimiento de sus familias, y también de una fuerte fe, ¿no? Porque ahí en Covadonga, comiendo la miel que quedaba de las paredes, dijeron, no nos vamos a rendir, ¿no? Cuando fueron los moros a decir, bueno, mira, le respetamos su vida, pero nos van a tener que adorar. Y claro, ahí dijeron, bueno, ahí tenemos un problemita. Eso de adorar a estos hombres, a estos moros, es medio complicado. Entonces, me da la impresión de que toda civilización que tiene auge y tiene caídas, ¿no? Qué sé yo, hasta los alemanes, desde Bismarck hasta el búnker, ahí tenés un auge y una caída, pero luego se han levantado. No sé si espiritualmente, pero yo diría que la caída espiritual de Occidente se debe a que tenemos una fuerte caída en Roma. Entonces ahí ya hay gente que nace sin los elementos de la gracia para sostenerse, ¿no es cierto? Pero yo lo que veo que de esos impulsos iniciales que parecen como dormidos, y bueno, será cuestión de esperar un poco y de centrarse en aquellos principios de la fe de aquellos primeros hombres para saber que eso tiene una respuesta en el futuro, ¿no es cierto? Es decir, lo que hacemos en algún momento, lo que hicieron esos grandes hombres, tiene que tener un eco en estos tiempos. Mira, te voy a mostrar un libro de un colega de ustedes, Ángelo Guiñez Jarpa, La fe en los caudillos. Este es un escritor chileno brillante, hizo con varias esculturas de Ropo March, que es un artista argentino, escribió la fe de distintos caudillos del mundo hispánico, ¿no? Entonces, Blas de Lezo, Santiago de Liniers, Antonio de Quintanilla, Agustín Agualongo, que es el cacique indio que fue general realista, Antonio Huachaca, otro indio que fue general del rey y que luchó contra los revolucionarios, Gorostieta, que dirigió a los cristeros en México. Si fíjate que tenés proto-argentinos, proto-peruanos, españoles, y termina con Roberto Esteves, ¿no? Cuando Ángelo me llamó y me dijo estaba eligiendo personajes históricos, me pidió alguna opinión y terminamos con la idea del último Roberto Esteves, que bueno, yo lo he nombrado en un montón de programas, ¿no? Aquel oficial de comandos argentinos que murió en combate y que le escribió su parte aquella famosa carta diciéndole gracias papá por hacerme argentino católico de sangre española. Sé que lo he repetido 100 veces, pero creo que vale porque el público también se renueva para muchísimos jóvenes, ¿no? Que sepan que ese era un muchacho de 23 años y que imitó tal vez a Rafael Herrera, que con 18 años en 1780 defendió el fuerte, creo que se llamaba San Agustín, ahí en Nicaragua, contra los ingleses, ¿no? Dirigió a 200 españoles contra 5.500 ingleses y ganaron.
Y a mí, vos sabés que eso desde chico me llamó mucho la atención en Argentina, esa capacidad que teníamos los pueblos hispánicos, acá en Río de la Plata y en la península, de lograr mucho con mucho más con mucho menos. Es decir, ganar en inferioridad de condiciones, ¿no? Y a mí eso siempre me llamó la atención, porque además uno tenía como cierto prejuicio de chico, viendo a los españoles como personas de pensamiento simple o de trabajo muy simple. Y un día uno de mis hermanos, Guillermo, que participó en la Guerra de Malvinas, me dijo, ¿sabes por qué nos independizamos? ¿Por qué logramos derrotar a los realistas? Me decía él. ¿Y por qué? ¿Porque éramos mejores? No, me dijo, porque éramos hijos de ellos. Dice, si no hubiésemos sido hijos de españoles, todavía la guerra de independencia estaría hasta ahora, me decía. Es ganarle a los españoles, olvídate que se hace fácil, me dijo. Y me quedó, yo tenía creo 9 años cuando me dijo eso. Entonces me parece que ese espíritu que uno lo ve, para mí el ejemplo que más me gusta, uno de los que más me gusta es lo del alcalde de Móstoles, ¿no? Entonces, que fue 2 de mayo de 1808, ¿no? Javier, corregime vos que... Ujú. Entonces, yo creo que los pueblos hispánicos necesitamos otro 2 de mayo. ¿Cómo se dará? María Elvira Rocabaría dice que ella tiene confianza en el alcalde de Móstoles, dice. Un estereotipo, no sé cómo será el actual alcalde de Móstoles y si todavía hoy es una alcaldía, ¿no? Pero en ese estereotipo, ¿no? Entonces, pero para eso me parece que tenemos que recuperar algún principio de nuestra identidad. Es decir, los pueblos se definen por su fe. Yo creo que si en España o en Argentina hay un valiente que tenga la suficiente fe del tamaño de un grano de mostaza, va a poder lograr derrotar al mal, ¿no es cierto? No sé, hoy se ve una sociedad bastante cegada, ¿no? Vemos hoy, por ejemplo, con toda esta situación sanitaria que se está viviendo, ¿no? Aparecen grandes científicos advirtiendo que no hay que hacer lo que dicen los gobiernos y la gente le cree a los gobiernos. Hasta el 2019 no había español, argentino, chileno que le creyese a sus políticos. Ahora milagrosamente le creemos. O sea, da la impresión de como que Dios se llamó a silencio y para que Dios salga de su silencio y se necesitará aquel santo que diga, bueno, estamos de pie nuevamente y le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para restaurar. Y si no es así, si estamos más cerca del juicio de las naciones, aunque haya verdaderos santos, pero Dios decide el juicio de las naciones, creo que todas las personas virtuosas son las que podrán interceder ante Dios para decirle, bueno, poner en la balanza del haber algunas cosas buenas que hicimos, ¿no es cierto? La lengua española evangelizó medio planeta. Bueno, eso es algo, le llevamos la palabra de tu hijo. Y algunos la escucharon bastante bien, ¿no? De hecho, América ha producido santos y ha producido grandes plumas. Porque realmente ya arrancamos, ya poquito tiempo, el Inca Garcilaso de la Vega era mestizo y ya se convierte en una pluma importante y además en un investigador y un protohistoriador importante, ¿no? Él fue el que comentaba que Colón había hablado con un protonauta, ¿no? Dice, Colón llegó porque había logrado hablar con alguien que había llegado antes, ¿no? O sea, daba datos históricos. Un hombre muy inteligente cuya tumba estuvo en la Catedral de Córdoba, España, y bueno, Perú lo pidió, y para España enviar los restos del Inca Garcilaso a Lima fue como cortarse un brazo del cariño que el pueblo español tenía por ese hijo americano-español. Pero creo que también ahí Perú le demostró a los españoles que seguimos siendo lo mismo, ¿no? Al decir, bueno, pero es compatriota de ambos, quiere decir que ambos somos compatriotas, ¿por qué no podría estar acá en su tierra natal? Y creo que hasta eso se reflejó cuando Felipe VI visitó la Ciudad de los Reyes, ¿no? Y el senador, creo que era Belaúnde, le dijo,
le recordamos que nosotros nos independizamos a la fuerza contra nuestra voluntad. Si no, estaríamos unidos en un mismo reino. Por eso los peruanos a cada rey de España lo nombraban emperador del Perú también, ¿no? No me acuerdo, y continuando la dinastía de los incas, después del 14º inca, que fue el último, el 15º inca, o sea, emperador, creo que es Isabel la Católica, ¿no es cierto? Entonces, yo, por un lado o por el otro, tengo esperanzas. Creo que depende mucho de que cada uno de nosotros guarde ese rescoldo, ¿no? Una vez me decía un cura bastante joven, me dice, mire, usted no se preocupe, usted trate de mantener un rescoldo. Yo no le pido que gane la guerra ni la batalla, sino que usted cumpla con su deber. Entonces me quedé pensando a veces cuando uno trata de decir algo, de pensar algo, o cuando veo, qué sé yo, miles de hombres, porque lo que ustedes han hecho con sus libros es fantástico, han hecho un trabajo, una producción literaria impresionante, y la cantidad de españoles que podemos nombrar, pero también podemos nombrar un montón de peruanos, de ecuatorianos, de mexicanos también tenemos muchísima gente, en Uruguay hay gente brillante. Yo creo que digamos, cada artículo, cada video, cada libro es un poco, es un hombre más de aquellos hombres que acompañaron a Leónidas en las Termópilas, ¿no? Yo creo que cada libro que dice la verdad es una pequeña Termópila. ¿Por qué? Porque no logra una victoria total. Logra la victoria y la conciencia de la gente que lo lee. Entonces, si uno hace un libro que es bien aceptado por 1000 personas, y a esas 1000 personas les queda un sentimiento de bien, de verdad y de belleza, fue un pequeño paso en las Termópilas, fue un momento más, una hora más que se resistió en las Termópilas. Y uno puede decir, bueno, pero Leónidas perdió. Sí, no, bueno, sí, tal vez él muere, deja su sangre, pero el legado de Leónidas llega hasta hoy, ¿no es cierto? Y bueno, y además los hijos de Esparta lograron vencer en Platea, si no me falla la memoria. Yo era muy chico, como decían mis alumnos, ¿usted qué edad tenía cuando ocurrieron esas cosas, no? Les cuento los hechos históricos como si lo hubiera vivido, ¿no? Entonces, han llegado a la conclusión alumnos míos que en la Revolución Francesa yo era chico y en la Revolución de Mayo era adolescente. Pero bueno, más allá del humor de mis alumnos, en Platea vencieron, y luego en la batalla naval creo que era Salamina, ¿no? Donde vencen los griegos. Y entonces Leónidas ganó. Leónidas ganó, ¿no? Eso me molestó mucho cuando un hombre con sotana me habló del fracaso de Cristo. Sí, ¿cómo fracaso? ¿No? Está bien que quiso hacer una alegoría, lo que quiera, ¿no? Pero fue por lo menos una alegoría poco feliz. Yo creo que no, por el contrario, fueron personajes que digamos, nuestro Señor Jesucristo ganó, y Leónidas de otra manera ganó, ¿no es cierto? Y todos aquellos hombres que en su momento en América intentaron hacer algo. Mira, hoy, como yo le tengo mucho aprecio a este amigo chileno Ángelo Guiñez Jarpa, además le voy a decir los motivos. Hay otro libro, acá está, a ver. A las es fantástico, sobre Chile, ¿no? Sí. De 1813 a 1832, Cartas de batalla por la Hispanidad en Chile. Y acá cuentan, a ver, voy a poner acá para que se pueda hacer una toma de pantalla. Cuenta Ángelo Guiñez Jarpa. Este es un libro que yo lo prologué. Cómo aquellos indios dijeron, bueno, vamos a luchar por nuestras convicciones, ¿no? Y en estos 300 años con los españoles nos llevamos bien, mal, a veces a la patada, pero al final nos terminamos llevando y terminamos viendo un progreso en eso. Y además nos llevamos mejor con los españoles que con aquellos incas. Ellos van a ver que los indios del sur argentino y chileno le dicen huinca, y acá se traduce como cristiano como sinónimo de blanco. Pero en realidad huinca es lo que viene de los incas, porque eran tribus que se habían alejado, se habían escapado del imperio incaico y habían terminado poblando parte del sur de Chile y Argentina, y llegaron hasta Tierra del Fuego, ya eran distintas tribus, ¿no? Huiliches, araucanos, ya tenés los Ona, los Patagones y los Selknam ahí en Tierra del Fuego,
eran ya pocos y que lamentablemente buena parte de esas tribus fueron asesinadas ya durante la República de Chile. En el sur de Chile hicieron unas masacres terribles, pero también en el sur argentino se hicieron masacres. Así que yo creo que de una manera u otra esa conciencia está latente y antes o después de alguna manera se va a notar. Así que mantengamos el rescoldo y mantengamos la fe en la victoria final que prometió Nuestra Señora. Patricio, una pregunta por conocer tu parecer. Tú que estás muy atento a lo que pasa en España, nosotros tenemos, como bien has dicho, solo un español puede derrotar a un español, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros nos hemos autodestruido aquí en España, influidos evidentemente por las logias y por las oligarquías mundiales y tal, pero bueno, que España está muy mal, tenemos conciencia de que España está muy mal. Comparado con Argentina u otros países hispanoamericanos, ¿tú qué balance harías? ¿Realmente van a por nosotros, van a por todos los países? Esto hay un... Mira, yo te voy a dar, Javier, disculpa, yo te voy a dar la opinión de argentinos que tienen mucho trato con ustedes. Uno es un profesor de la Universidad Complutense, un profesor argentino, y él me decía, tiene una conferencia acá en Buenos Aires, yo asistí, contó la historia de Gutiérrez de la Concha, que es el general más condecorado del ejército español, que tiene un monumento ahí en Madrid, un monumento ecuestre, y que nació aquí, en el Río de la Plata, ¿cierto? Así que el militar más condecorado del ejército de España es un proto-argentino. No existía Argentina, ¿no? Podemos decir de las Provincias Unidas, un español nació acá. Y él me decía, mira, en España, sí, me decía lo mismo que vos, está mal, que esto y aquello, la izquierda siempre ha sido muy antiespañola, ¿no? El socialismo español. Yo a veces tengo más respeto por algunos comunistas y por algunos otros sectores que por los socialistas. Porque los socialistas me parecen muy decadentes y los comunistas a veces me parece que han ido como más de frente, ¿no? O que incluso de una manera equivocada o torcida han querido a España de su manera, ¿no? Pero el socialismo me parece una cosa muy degradante en España. Acá pasa algo parecido. Y él me decía, pero hay un 20% de españoles que conocen la historia de España, me dijo. Y yo le decía, un 20% no es poco. Yo no sé si el 10% de los argentinos conocen la historia en su conjunto de Argentina, ¿no? Y el argentino hispanista que sabe bien la raíz de nuestra historia debe ser un 5%. Así que si hay un 20%, me parece que no es poco. Y después Gabriel Fossa, que es un amigo argentino, él siempre me aclara que por un lado materno tiene sangre de Galicia, ¿no? Porque todos sus apellidos son, uno es piamontés y el otro es calabrés y otro siciliano, pero bueno, parece que tiene un cuarto de español y él me defiende esa característica. Y me decía, mira, estuve en España, todos los españoles se la pasan quejando y pataleando contra España, y si estamos mal, esto y aquello. Pero en realidad me decía, yo he charlado con la gente, con hombre común, que el que trabajaba, el que me atendía en un negocio, el que me quedaba charlando unos minutos con él, dijo, son más fuertes de lo que ellos mismos son conscientes. Y a mí, con los españoles que he hablado acá en Argentina, también tengo siempre esa sensación. Hay una sensación digamos, de fortaleza indómita que está como aplastada por un sistema, pero que eso en cualquier momento va a saltar como la tapa de una pava a presión, que uno le trata de tapar la pava y presión, y el malvado trata de meterle presión, en un momento revienta eso. Y yo creo que eso se va a dar. A mí me sorprendió cuando el dueño de un restaurante dijo, acá no voy a atender ningún ministro del gobierno, y salió en todos lados. Y él se sorprendió, dijo, yo en el fondo soy dueño de un restaurante, no más. Pero tuvo repercusión en toda España, ese hombre. Y yo diría que fue un ejemplo. ¿Qué pasa si un día alguien se decide a defender a España con uñas y dientes? Y yo creo que va a tener repercusión y que va a aparecer ese 20% que se va a decidir y luego la gente va a terminar adhiriendo a quien gane, ¿no es cierto? Como pasa siempre, ¿no?
un día decía Perón que en una lucha política es el 10% contra el 10%. Y le preguntaba, ¿y el 80% qué pasa? Ese responde sumando naturales. ¿Y cuál es el que gane? Eso ha sido siempre en toda la historia de la humanidad. No es que los españoles sean mejores o peores. Eso le pasó a los franceses, le pasó a los alemanes, le pasó en Italia, pasó acá también. Entonces, me parece que en un momento dijiste algo, que a España la destruyen los españoles. Es que la única manera de enfrentar, ¿por qué a España la tenés que destruir metiéndole españoles que no la quieran y que la traicionen? Porque ha sido el brazo laico de la iglesia. ¿Y a la iglesia cómo la destruyeron? ¿O la están destruyendo? Con una infiltración terrible. Por 1860, ¿te acordás de las logias italianas que eran la Alta Bendita y los Carbonarios? Que vamos a meter seminaristas, porque al final, por afuera siempre le sacamos un pedazo, pero nunca terminamos de romperla. Y le metió seminaristas, luego vino la guerra, el Risorgimento, que fue también una debacle para la iglesia. Y a partir de ahí no han parado, ¿no? Ya llevamos 160 años de infiltración y hoy ya se ven los frutos maduros, ¿cierto? Escuchamos barbaridades que vienen de la misma Santa Sede. Y bueno, lo mismo le pasa a España, pero así como Dios prometió que el fuego del infierno no iba a prevalecer contra la iglesia, y yo no creo que Dios deje caer a la tierra de Isabel y Fernando. A ver, yo creo que si los españoles estudiasen bien, si uno me dijera, ¿qué hay que hacer que los estudiantes sepan bien de la A a la Z? Para mí la biografía de Isabel la Católica. Claro. Si de lo más, bueno, saben un poquitito menos, que sepan un poquito menos, medio salpicados, pero si lograsen entender el valor metafísico de esa mujer, esa cabeza trascendente, que era muy jovencita, ¿a qué edad sí fue reina? Fue coronada, era una chica, y sin embargo, desde muy chica tuvo el sentido trascendente de España. No solo, digamos, cuando vence al Moro, cuando unifica, cuando organiza internamente el Estado. También tuvo un genio como el cardenal Cisneros. Bueno, pero ¿viste? Dios te ayuda también. Dios ahí le puso, vos podés ser mejor goleador, pero necesitas, ¿viste? Algunos en el mediocampo que te hagan el pase. Y claro, ¿viste? Entonces, ahí lo tenías a Cisneros haciéndole pases al área chica. Y después, qué sé yo, otro personaje como Antonio Nebrija, porque si no, además es un tipo abierto, se lo quiso traer Erasmo de Rotterdam, que no usan los españoles, igual que no venga mejor. Pero la cantidad de cerebros que consigo, y no todos sean cristianos viejos, porque fíjate que Antonio de Nebrija, que era de origen converso, si mal no recuerdo, y otros como Santángel, que financió con 800.000 maravedíes la gesta de Colón, también eran, eran cristianos nuevos, no muy nuevos, ¿no? Los Santángel tenían, digamos, de principio los abuelos, creo que ya se habían convertido, pero, es decir, había una amplitud de criterio. Ahí salió una estúpida, una socialista española a decir que con los Reyes Católicos se acabó el Renacimiento en España. ¿Pero qué me está diciendo si del 1500 al 1700 España no paró de fabricar cerebros? Es decir, no nacían chicos, nacía un cerebro con un alma, ¿viste? Eran almas y cuerpo con un cerebro adelante que se les notaba. Pero ¿cuántas figuras tenemos entre el 1500 y el 1700? Y ojo que España ya había tenido tipos extraordinarios como Alfonso X el Sabio, ¿no? O reyes como Fernando III. Pero por eso que el filósofo francés Hippolyte Taine dijo, hay un momento superior en la civilización humana. A ver, es fuerte lo que dice, es una frase corta. Dice, hay un momento superior en la civilización humana, la España, del 1500 al 1700. Punto, no dijo más. A mí yo no he conseguido más leí alguna cosa más de Taine, pero me gustaría ver si dijo algo más sobre España. Pero en realidad, ¿y que un francés te lo venga a decir? Por eso es el autodesprecio, ¿no? La leyenda negra hemos sido los primeros en creérnosla, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Es terrible para un pueblo, ¿no? Creerse
estas mentiras, ¿no? Organizadas por los hugonotes, por los franceses, por... Ahí y luego la admiración por lo foráneo, sin valorar lo propio, el afrancesamiento, por ejemplo. Es decir, ese espíritu de complejo de inferioridad injustificado, pues a partir del siglo XVIII, ¿no? que genera pues una decadencia espiritual y una decadencia en las raíces, ¿no? Ya lo decía Ramiro Mettu, que por algo escribió Nueva Defensa de la Hispanidad, porque quería recordar a los españoles que la lengua, la religión, la monarquía eran los pilares en los que se sostenía aquel imperio, y que ese imperio había caído porque los pilares se habían derrumbado. Claro, por eso lo asesinaron, porque los que le asesinaron sabían lo que hacían. Iban a por él porque él era el espíritu que encarnaba la resurrección de la idea de la hispanidad, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo aquí, o intentando al menos, sí, creo yo, ¿no, Patricio? Ernesto, vos dijiste algo que para mí es clarividente, ¿no? Cuando hablas del tema de la lengua, uno nota que los ingleses tuvieron que mentir y fabricar esta gran operación de marketing político, de propaganda política sobre nosotros, porque más son el producto de un idioma menor. Si cuando uno ve cualquier película española, perdón, cualquier película de habla inglesa, donde hay algún tipo de conflicto, uno nota que hay conflictos porque hay un problema de idioma. Es un idioma menor, dice, pero ¿cómo no le dice tal cosa o tal otra? Entonces el conflicto se acabaría. Bueno, porque nosotros tenemos esas herramientas de pensamiento. En el idioma inglés pareciese que faltan esos, o que el idioma está desangelado, porque obviamente han tenido grandes plumas, ¿no? Plumas católicas como Chesterton, el cardenal Newman, hasta el mismo Oscar Wilde, con su más y su menos, podemos decir que sus cuentos son cuentos católicos. Pero, bueno, él decía que era tres mejores cosas que tenía Inglaterra y el irlandés, ¿no? Decía. Pero, burlándose un poco. Yo creo que ahí lo de la lengua se diferencia mucho, bueno, se nota mucho que Inglaterra, la élite nobiliaria hablaba esa especie de francés, tal, y nunca se dedicó digamos, a educar al pueblo en la cultura, ¿no? de la propia lengua. Con lo cual el propio inglés es una lengua que cambiaron las entonaciones de las sílabas, de tal, pues es un lenguaje una lengua tan absolutamente descabellada, ¿no? Como tú dices. Y ahí se notaría un poco la diferencia entre España, ¿no? El sentido de civilización y la Inglaterra esta, ¿no? Yo creo, Javier, si en la escuela en España volviesen a leer todas las grandes plumas españolas, tanto peninsulares como americanas, ¿no? Habría que tomar algo de Vasconcelos también, Rubén Darío, la famosa Oda Roosevelt de Rubén Darío, ¿no? Yo creo que un joven español se estaría orgulloso cuando le dice todavía quedan 1000 cachorros de león español. La frase del teniente Esteves, yo la pondría en letras doradas en los libros de lectura de los jóvenes españoles. Porque, pero si vos volvés a leer a Góngora Quevedo o Lope de Vega, ahora no, me falla la memoria, aquel que escribió por España, quien por defenderla honrado muera, que yo le hice un cambio, ¿no? Yo le puse por España, por Argentina y todas las Españas, que defenderla honrado muera, y continuó el mismo verso, ¿no? Y me decía un militar español riéndose, me dice, hay que ser argentino para atreverse a meterle mano a ese poema. Digo, y le pregunté, ¿pero te gustó o no te gustó? Digo, sí, me gustó. Ah, bueno. Entonces, porque cuando empezamos a ver eso, por Argentina, por España y por todas las Españas, quien por defender a su honrado muera, y quien la traicione no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo para dejar sus despojos, ni la mano a un buen hijo para cerrarle los ojos. Yo creo que es como un mandato de fe, es como pasar un testimonio, ¿no? A un joven. Mira este poema. Porque esos poemas, digamos, refuerzan mucho el carácter de la gente. Acá quedaron incluso poetas del siglo XIX, ya cuando las Españas americanas se ven separado, que siguieron escribiendo en ese estilo, ¿no?
y los poemas carolingios, y vos veías viejos criollos que sabían muy bien que se refería a Carlomagno, toda esa poesía. Carrizo hizo una recopilación de poemas fantásticos, ¿no? Dice, cuando pase frente a la cruz, quítate todo el sombrero, que sobre esa tabla puso su espalda Jesucristo el Nazareno. Y ese poema que suena muy español, de hecho fue escrito por un argentino. Ahora decime si no podría haber sido escrito por un murciano, un malagueño, un gallego, un navarro, ¿es cierto? Fíjate, O un mexicano. a la poesía, y si hemos despreciado hasta nuestro propio himno, la letra de nuestro himno nacional, tanto la de Pemán como las anteriores aprobadas por Alfonso XIII, que eran de un catalán, Eduardo Marquina, que hizo unas versiones oficiales, ¿no?, patrióticas de las letras, y ahora nos han hecho creer que nunca hemos tenido letra, ¿no?, de himno, ¿no? Que en el fondo es lo que te da la expresión, ¿no?, racional de lo que el corazón quiere decir, ¿no? Bueno, ahí está. A mí la Marquina me gusta, tiene un sentido épico o poético. La de Pemán me gusta mucho más por el tema de que nos incluye a nosotros. Yo como argentino escucho cuando dice sobre el azul del mar, el caminar del sol, y bueno, llegó hasta mi casa ese poema, ¿no? Lo veo pasando por la puerta. Entonces, yo escucho sobre el azul del mar, el caminar del sol. Entonces veo las carabelas de Colón y veo también la fragata Libertad de la Armada de la República Argentina, ¿es cierto? Lo veo a Álvaro de Bazán o Luis de Córdoba, los grandes almirantes, o Blas de Lezo, pero también lo veo al almirante Carlos Busser recuperando las Malvinas el 2 de abril. Veo a mis compatriotas del submarino Ara San Juan, que descansan en el suelo del mar argentino por una situación que todavía no podemos saber, ¿no es cierto? Si fue saboteado, hundido, pero gente que fue capaz de sacrificar su vida en aras de la patria y la civilización. Entonces, para mí la letra de José María Pemán, a mí me gusta mucho, ¿no? Y yo creo que todo español debería saberla cantar orgullosamente. Me he peleado una vez ahí, no he peleado, ¿no? Me acuerdo un par de matrimonios catalanes que estaban medio perdidos en Buenos Aires y estaban con esos vidrios, son mapas de turistas. Entonces yo los ayudo y nos ponemos a charlar. Entonces ellos no eran separatistas, se consideraban muy españoles, y cuando le hablé del himno, y le digo, no, el tema de la letra, y me lo puse a cantar yo en la calle. Mira, Javier, a vos te hubiera encantado, porque justo yo estaba de espaldas, eso fue en la calle Juncal, detrás de la Embajada de Francia en Buenos Aires, y yo estaba de espaldas a la Plaza Cataluña, que está ahí justo detrás de la Embajada de Francia, y yo le daba las espaldas a un monumento horrible que se le hizo a Luis Companys en Buenos Aires. El monumento es un espanto, entonces yo le daba la espalda y cantaba el himno de España, y luego me dijo, pero hay otras letras, me dijo. Bueno, entonces le canté Gloria Mendy. Y ya que está, digo, si no le gusta el cara al sol, o podemos seguir con el nombre de la muerte. Me miraban rarísimo, ¿te das cuenta de dónde salió este personaje? Vos sabés que anotaron mi nombre. Para informarse. ¿De dónde salió este tipo? Entonces, bueno, buscame, le digo, buscame en YouTube, le dije, a los dos matrimonios. Fue una cosa muy graciosa. Pero yo creo que ustedes son más fuertes de lo que creen, ¿no? Pues, ¿te acordás la otra vez, Javier, que te comentaba en la otra charla que tuvimos, aquella frase de Perón que decía, yo me hice hispanista cuando descubrí que los españoles están hechos de un metal llamado eternidad? Y bueno, evidentemente vos para destruir la eternidad tenés que, de alguna manera, infiltrarla por dentro, ¿no es cierto? Y socavarla por dentro. Pero así como buscás socavarla por dentro, y que obviamente se hace mucho daño, también por dentro, es decir, vos socavás lo bueno. Los malos que buscan socavar lo que es bueno, no van a socavar el mal. El mal se socava solo. Es decir, el luteranismo se destruyó solo, salieron 3.500 sectas. Quiere decir que hay que buscar ahí en el alma, hay que buscar esa covadonga, esa cueva de Nuestra Señora que hay en cada español, y meterse bien adentro de esa cueva y rascar adentro y buscar esa alma y buscar esa oración y buscar qué rezaron Pelayo, Recaredo, San Isidoro de Sevilla, también los Vigildos, ¿no es cierto? También todos aquellos que rezaron por España.
Me parece que en todos ellos uno ve un carácter y un espíritu que ha sido reflejo para todos nosotros, ¿no es cierto? Mira, Millán de Astray fue el creador de la Legión, ¿no es cierto? Fue profesor del Colegio Militar de la Nación Argentina. Fue profesor acá en el Ejército Argentino. Todavía se guarda en el Colegio Militar la bandera que él trajo de regalo. Y cuando él dio el discurso, después se le pidió una cosa rara. Él había llegado, se le hace una serie de homenajes, él da un discurso muy lindo y se le dice, ¿le tomaría asistencia a los cadetes? Digo, ¿cómo asistencia? Porque cada cadete quiere escuchar su apellido de su boca. Entonces fue nombrando uno por uno, le dio la lista, dijo, bueno, voy a nombrar uno por uno, y le faltaba un ojo, un brazo, ¿qué parte le faltaba? Media cara, pero todos querían acercarse, ¿no? Ningún cadete se podía acercar porque tenía que cumplir con un protocolo, ¿no? Pero todos lo miraban, y a partir de su paso por el Colegio Militar de la Nación, en la localidad de El Palomar, el protocolo de los cadetes pasó a ser caballeros cadetes, ¿no? Como los caballeros legionarios. Sí, sí. Caballeros cadetes. Yo alguna vez lo hice en el Colegio Calasanz con mis alumnos, le decía, caballeros calasancios y damas calasancias. Le conté la historia de Millán de Astray. Y entonces me parece que los españoles deben salir de las cavernas de Platón y meterse en Covadonga o en las cuevas de Almería. Esa es la alegoría fantástica. Sí. Muchas veces nos has hablado del Real de A8, ¿no? Como, digamos, una primera globalización, o sea, sin querer caer en el materialismo después de todo lo que nos has dicho, pero ¿tú ves posible esa geopolítica de la hispanidad realizable o antes nos exterminarán a todos antes de que se pueda producir una especie de unidad espiritual, geopolítica? ¿Cómo ves el tema? Mira, saber el futuro difícil es como hacer esa teoría contrafactual, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo que en 1988 se descubrió un tiempo después, había un informe de la CIA que decían que el muro de Berlín no iba a caer nunca. Así que el comunismo iba a caer con una gran guerra, si se produjo una tercera guerra mundial. Bueno, hubo ahí una consagración a medias de Rusia por parte de Juan Pablo II, a medias, fue algo. Muchas oraciones de los polacos que se agarraron a la oración con un clavo ardiendo. Ahí fíjate cómo los polacos buscaron en el fondo de su cueva, ¿no? En las cuevas de sus almas. Y el muro cayó en el 89. Decime, Javier, ya vos no tuviste la misma impresión que yo, pero yo veía el día que cayó, aunque ya empezaban a pasar y que la gente empezaba a picar el muro y que los guardias fronterizos no reaccionaban, yo estuve un día frente al televisor, estaba absorto, no lo podía creer. ¿Esto está pasando realmente? Yo me pellizcaba, debo estar tomado, debo haberme bebido algo que me hizo mal, y no, se cayó el muro de Berlín. Entonces, y realmente nos sorprendió a todos. Hoy estamos en una situación, y recordemos que hasta la caída del muro de Berlín, la perspectiva de una guerra nuclear en el mundo y en Europa era una perspectiva cierta. No era un más o menos, ¿cierto? Pensemos que la Unión Soviética estaba sostenida sobre 20.000 lanzadores balísticos intercontinentales. Son muchas armas atómicas, ¿eh? Son demasiada ferretería nuclear. Y se cayó como un castillo de naipes todo eso. No sirvió de nada. Entonces, también parece una destrucción programada, ¿no? Como un derrumbe controlado de un edificio. Como quieras, evidentemente hubo operadores políticos, pero se cayó. Es decir, los operadores políticos que sostenían eso no lo pudieron sostener. Entonces, yo creo que hoy que estamos pasando una instancia similar, con mucho miedo, la gente está muy atemorizada, ¿no?
te andan ahí asustando con una aguja permanentemente. Y lamentablemente mucha gente lo acepta, muchos por temor, otros tristemente por convicción, otros por ignorancia, otros por desafiar a Dios, pero que digamos que tiene un parecido con la marca de la bestia que sorprende, ¿no? Uno ve la situación actual y parece que estamos leyendo el Apocalipsis. Sin embargo, digamos, saber exactamente cómo va a jugar Dios, ¿viste? Satanás tiene sus planes, pero Dios tiene los suyos. Entonces, a mí algo que me sorprende en estos últimos 10 años, la cantidad de hispanistas que han salido en toda América. Sí. Cuando es algo que tema ya como es decir, hubo un reflejo fuerte en la Guerra de Malvinas en 1982. Todos los pueblos hispánicos querían venir a combatir junto a nosotros. Y acá lamentablemente nuestra clase militar que dirigía el país no tenía la claridad política histórica, de hecho no entendían la historia. Muchos de ellos eran argentinos de primera generación, así que no entendían bien qué teníamos que ver nosotros con los ecuatorianos o con los mexicanos, no veían relación. De hecho, por ejemplo, Guatemala se portó muy bien con nosotros, nos ofreció un regimiento de 350 comandos de alta montaña, que al final acá no se los aceptó. Se portó muy bien Guatemala, querían venir a pelear, cuando nosotros nos habíamos portado mal con ellos, porque en 1977 Guatemala reclama ante los foros internacionales sus derechos soberanos sobre Belice, que es la tierra que le quitó Gran Bretaña, y acá se votó en contra de Guatemala. Nuestra Cancillería ordenó votar en contra de Guatemala. Yo no sé si hubo estupidez, si habrán pensado quiénes son estos guatemaltecos, no se pueden comparar con los caballeros británicos, o nuestros diplomáticos trabajaban para Inglaterra. No lo sé. O fue por estupidez o fue por complicidad, pero nosotros votamos en contra de Guatemala, es un baldón para la Argentina, es una vergüenza, y lo hicimos. Sin embargo, ahí Guatemala nos perdonó y a los 5 años quería venir a combatir con nosotros. Ayer charlaba con un historiador peruano, ¿no? Y él me decía, ni lo que nos hizo Menem puede romper la inquebrantable fraternidad peruana-argentina. Menem le vendió, cuando Perú entra en guerra con Ecuador, la segunda guerra que tuvieron, nuestro país, que era garante de paz, era garante de paz, y se le ocurrió a Menem venderle armamento a Ecuador. Cuando en realidad lo lógico y justo hubiese sido que todos los presidentes del Tratado de Río de Janeiro, que era el Tratado Garante, hubiésemos ido a la zona de conflicto, pararnos en el medio con delegaciones y decir, señor, acá no puede haber una pelea. Acá no puede haber una pelea entre ustedes, están locos. ¿Cuál es el punto de conflicto? Bueno, analicémoslo. ¿Cuánto dinero se van a gastar en una guerra? Inviertan en un desarrollo conjunto y déjense de jorobar. Es mucho más útil eso, que sea el elemento de unión, para luego, ¿por qué no pensar Ecuador y Perú en una fusión, en un solo país, mucho más fuerte? Así como se pensó acá Chile y Argentina, ¿no es cierto? Cuando Ibáñez del Campo era presidente de Chile y Perón era presidente de Argentina, se pensó en una unificación. Y como lo logró Felipe II con Portugal, ¿no es cierto? Yo creo que España y Portugal deberían tener realmente un plan a mediano plazo de reunificación. Si no puede ser que sean 12 estados separados en la península de una manera artificial. Pero es algo que sería fundamental para ambos países. Les daría una fortaleza, sería un ejemplo y le daría una proyección geopolítica sobre América, tendrían otro peso. Tendrían otro peso. Así que mira, Javier, creo que antes o después Dios va a jugar sus barajas de una manera que nos va a sorprender. Cuando nosotros creamos que todo va para tal lado, que todo está fatal y que nos van a matar a todos y que todo va a desaparecer, Dios va a jugar de una manera que no... ¿No te da impresión, Patricio, no da la impresión de que se está fraguando una especie de aceleración de la ingeniería de la disgregación, de la fragmentación, a través de eso que se llama Foro Sao Paulo, que es una extensión del mal por toda América hispana e incluso aquí también, claro? Y ahí están Zapatero y otras hierbas malas, metiendo la mano sucia. No se sabe la impresión de que quieren acelerar ese proceso para evitar el resurgimiento nuestro de
de la idea de la Sí, unión y de la hispanidad. porque en el fondo lo que hay... Mira, pero cuando el mal actúa es porque tiene miedo. Eso quiero Sí, decir. porque fíjate que, digamos, este panhispanismo que está volviendo a florecer en España y en América, son acciones individuales. No vemos acciones concretas, que digamos, el Instituto Cervantes está trabajando. Habrá gente del Instituto Cervantes, pero o del Casa América, de tantas instituciones que intentan hacer algo, pero no es algo, digamos, realmente que tenga una fuerza organizada por parte de un Estado. Se hace más o menos. Entonces, ¿esto a qué me lleva a pensar? Que en el fondo va a ser el triunfo del alma, ¿viste? El triunfo del espíritu. Porque si, digamos, si Dios permite que haya acciones individuales que están más unidas al espíritu de cada uno que intenta hacer algo, que lo anima un espíritu, ¿no es cierto? Lo anima unas ganas y una fe. Creo que toda esta multitud de pequeños rescoldos, como pueden ser los libros, las películas, los videos, las conferencias, los artículos, de todos esos rescoldos, yo creo que cada uno de ellos tiene la fuerza suficiente para que haga germinar aquel caudillo, aquellos hombres o aquellos caudillos que logren rescatar nuestra civilización, ¿no? Por algo existe todavía esa profecía del gran monarca o del caudillo del Tajo. No sé si se darán esas cosas o no, pero, pero que la providencia nos va a sorprender con un triunfo por donde menos lo esperemos, incluso creo que los que nos jactamos de saber un poco más, ¿eh? Me parece que va a haber algo, uno analiza, bueno, puede que ocurra tal cosa, puede que ocurra tal otra, algunos especulan con la posibilidad de que haya un monarca de Francia y de España unificada, no sé, una suerte de un nuevo Carlomagno. ¿Por dónde va a venir la cosa? No lo sé, pero mira si no nos sorprende la historia de que los países que fueron Estados soviéticos, Estados comunistas hasta el año 89, ahí está resurgiendo la fe. O no vemos fe en Polonia, en Hungría. Ahora, fíjate Hungría defiende todos los principios de la cristiandad y está gobernada por un calvinista, que ojalá lo tuviéramos de gobernante en Argentina o en España. Decime si no te gustaría tener un Orbán español. A punto estamos. Y qué sé yo, pero no me extrañaría. Pero uno lo escucha a Orbán y a mí me parece tan católico como nosotros, ¿eh? Está en un pasito. ¿O por qué vemos intelectuales que carecen de formación religiosa defendiendo la fe? Sí. Yo veo a María Elvira Rocabarea, ¿no es cierto? Es una pluma brillante y no es una mujer que venga del cuño de la iglesia, justamente. Y no es la única. Lo ves a Mónica. Yo mismo. Me voy a poner como, Mirá vos. como testigo. Yo te pensaba que, dado que sos de una familia de abolengo, pensé que serías cristiano. Sí, pero no practicante. Hasta ahora. No sé cuándo, pero empezaré. Sí. Cuanto antes. Acordate ese dicho español, que Dios nos pille confesado, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que en lo que dices hay otro elemento, ¿no? Que también nos sorprende la historia, que a veces hemos experimentado en la historia como las élites y los proyectos mundialistas, sean llevados por Napoleón, porque hay un momento que las élites como se colapsan, se vuelven tontas, ¿no? Se idiotizan, ¿no? Y entonces esos proyectos que parecía que ya iban a derrumbar toda la cristiandad, de repente quedan en nada, ¿no? No sé si tienes esa sensación. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado contra personajes siniestros y que decían, bueno, se acabó todo? Con Atila no empezó, se acabó todo. No da para más. Y ahí está, y seguimos. Y yo presumo, sí creo que, como dice nuestro Señor, que cuando Él vuelva va a haber poca fe. Eso sí. Pero va a haber fe escondida, ¿no? En distintas esquinas. Capaz que vas a tener gente que guarde como pararrayos ante la ira de Dios. No sé. Andinos, algunos aborígenes andinos ahí rezando a la Santísima Virgen María, guaraníes escondidos rezando el rosario. Hasta algún lugar escondido de Uruguay, ¿no? Que es un país que ha sido ateizado a la fuerza, o argentinos rezándole a la Virgen de Luján.
decir, me parece que vamos a tener distintos lugares que nos van a sorprender, ¿cierto? Brasileños rezándole a Nuestra Señora Aparecida. Es decir, me parece que y de todos esos lugares van a surgir haces de luz que van a permitir que la civilización no muera. Es decir, Dios no va a acabar con su obra. Me parece que no va a acabar. La va a castigar, puede ser, ¿no es cierto? Está enojado, está molesto, está dolido, se ha llamado silencio, que es lo peor, porque vemos hoy un occidente idiotizado, ¿no? Me decía ayer justamente este amigo peruano que había hecho un estudio en Europa que dicen que con el bajo nivel cultural de la juventud europea, si Europa se sometiese a otra catástrofe como la Segunda Guerra Mundial, le llevaría 150 años restaurar Europa. No sé cómo han hecho ese cálculo, ¿no? Pero bueno, pero también Europa sigue produciendo, España sigue produciendo cerebros importantes, Francia sigue produciendo cerebros importantes, ¿no es cierto? Vemos resistencias en muchos lugares. Italia, que uno la vea tan digamos, abandonada por la iglesia, y hemos visto ahora cómo salen los italianos a defender su libertad. La Francia revolucionaria, donde nació el germen de destrucción de Occidente, o uno de los gérmenes, ¿no? Porque para mí el Tratado de Westfalia y Lutero fueron otros gérmenes terribles, ¿no? Hasta la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra es un germen de maldad. Pero tomemos la Revolución Francesa como la destructora ya de lo que son las nuevas formas políticas, al instaurar nuevas formas políticas. Y sin embargo, de Francia salió Monsieur Lefebvre, por ejemplo. No salió de España, curiosamente. Y el seminario más importante que él tuvo, no lo tuvo en España, lo tuvo en Argentina. Esas cosas que, viste, entender por dónde Dios va jugando es muy difícil. Yo sé, los místicos podrán darse cuenta de algunas cosas. Y ahora, fíjate, en esta circunstancia, parece ser que en España faltan tercios, que el espíritu de los tercios tiene que resucitar. Porque en Francia, aunque nos duela, los vencedores de Rocroi están hoy resistiendo. Están resistiendo. Cuando ves una ciudad tras otra, se levantan todos los sábados, hacen manifestaciones por su libertad. Pero al comienzo la policía lo reprimía, ahora la policía no lo reprime, retrocede y ahora encima los acompaña. Y en algunos casos la policía ni aparece. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Me parece que en Francia, y bueno, qué sé yo, la sangre de Santa Genoveva, de Santa Juana de Arco, o el martirio de Luis XVI y María Antonieta, y del delfín que fue maltratado, asesinado. Hay todo un mito de que dice que el delfín se escapó y terminó en Buenos Aires, pero creo que lo más probable es que haya muerto ahí, martirizado. Y entonces, y bueno, y sin embargo, tal vez esa sangre son mártires de los 600.000 bandeanos que murieron, esté floreciendo. Ahora, no hay lugar del mundo sin una tumba española, entonces, ¿qué va a pasar con España? Sí. Tal vez florezcan de esas tumbas españolas por todo el mundo, veamos florecer gracias santificantes y aparezcan héroes magníficos en distintos lugares del mundo, ¿no es cierto? Que nos sorprendan. Y tal vez España se resucite por un caudillo o un rey que la resucite, o tal vez vaya un caudillo a resucitarla cruzando la mar Océano, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Capaz que cae un mexicano u otro guatemalteco, un hondureño, y dice, acá venimos a defender a España. ¿Y por qué no? No lo sabemos. Lo que necesita España es como lo mismo que necesita Argentina, un hijo de su tierra, que puedan parir un hijo que la quiera. Entonces, yo hace poco subí en mi canal el video de esa diputada, creo que de Córdoba, ¿no? Hablando en contra del aborto, dijo, y lo único que falta es que no me dejen rezar. Yo rezo donde quiero y lo voy a hacer acá. Y rezó en la cámara una Ave María, que debe haber sido como tirar agua bendita, y se deben haber quemado algunos muebles. Un exorcismo. Un exorcismo. Claro, algunos se han sentido mal. Yo estoy seguro que algunos deben haber tenido algún colapso nervioso cuando esta mujer rezaba. Entonces, ¿y por qué no puede ser una mujer? Fíjate la cantidad de mujeres extraordinarias que tuvo España allá y acá. Nosotros vencimos en las invasiones inglesas porque las mujeres obligaron a sus maridos a pelear y a seguirlos a Santiago de Liniers. Y Santiago de Liniers no había nacido en España, había nacido en Francia y fue fiel al rey.
Dijo, no, por el pacto de familia, de Francia y España, él estaba obligado, él cumplió con su honor. Y lo cumplió y le costó la vida, ¿eh? Sí, sí. Porque Santiago de Liniers le costó la vida. Yo creo que es uno de los lugares que todo argentino debería visitar, es la tumba de los marinos, el panteón de los marinos ilustres en San Fernando de Cádiz. Eso es donde está enterrado Santiago de Liniers. Dios me permita conocer la madre patria, y si Dios me lo permite, quiero ir ahí a rendirle honores a Santiago de Liniers. Es un lugar que todo argentino debería visitar. Nuestros presidentes deberían ir ahí. Por supuesto que nuestro presidente no tiene la más remota idea de la historia argentina, olvídense, ¿no? Yo no tengo ninguna esperanza en ellos. Así que tengamos fe, Ernesto, Javier, tengamos fe, porque me parece que la derrota está cuando se pierde la fe, que es una tentación. Decime si cuando uno ve tanta calamidad y cuando uno mismo tiene miedo, la tentación es a colapsar la fe y olvidarse. Diciendo, no, listo, Dios los ha olvidado. O peor, hacer la apostasía, ¿no es cierto? No, yo creo que nos va a sorprender de una manera u otra. Este aliento de esperanza, de luego, es reanimador. Yo me siento con más optimismo que tenía antes de la entrevista esta. O sea que yo creo que sí es posible. Lo que sí es cierto es que ha habido un renacimiento, lo que habéis señalado, ¿no? En pocas décadas, en una década, la cantidad de hispanistas y el hispanismo en España, la propia Cruz de San Andrés que tenemos aquí detrás, que era prácticamente desconocida hace 5 o 7 años en España, no hay ahora casi manifestación que no la saque gente, ¿no? Esto sí que realmente pues, es un cambio de paradigma que lo hemos podido vivir nosotros mismos en nuestras manifestaciones. Y fíjate que la ves en Perú ahora. En Perú está lleno de aspa de Borgoña. En México que fueron a contestar los mexicanos a López Obrador con aspa de Borgoña. Entonces, y además, fíjate, es curioso, ¿no? Porque fíjate si San Andrés no es un reflejo del espíritu español, ¿no? Lo crucifican en una forma, pues toda crucifixión es horrible e incómoda, y esta realmente era incómoda, sobre maderos que tenían nudos, y él seguía evangelizando mientras agonizaba. Haber escuchado la palabra de San Andrés en esas circunstancias debió ser un privilegio para el alma de los que los escucharon, ¿no? Porque verlo a San Andrés ahí sufriendo y él manteniendo la fe y evangelizando, haber escuchado lo que dijo en ese momento, esas palabras deben ser de oro. Entonces, y Santiago, San Andrés, digamos que es el Santiago apóstol de los europeos orientales, ¿no? Pero... Hay una historia que es muy emocionante, si me permites, perdona que te interrumpa. Aquí en Cataluña, en nuestra guerra civil, pues claro, hubo una persecución religiosa salvaje. Aquí asesinaron a más de 2.700 religiosos. Bueno, una cosa tremenda. Y para que tiene relación con lo que has dicho de San Andrés y del espíritu español, ¿no? Y entonces cogieron los anarquistas a un sacerdote y lo iban a fusilar ya aquí en Cataluña. Y era un famoso sacerdote, gran predicador. Y entonces, antes de que lo fusilaran, les pidió pues que poder decir unas palabras, ¿no? Y dice, mira, pues sí, habla lo que quieras. Y él les dice, durante toda mi vida le he pedido a Dios 3 cosas, ¿no? La primera es salvar mi alma. Y hoy me vais a fusilar y salvaré mi alma. La segunda es ser mártir, y hoy me vais a fusilar y me iré al cielo como mártir, por tanto también salvaré el alma. Dice, pero la tercera cosa que le he pedido siempre a Dios, todavía no me la ha concedido, y es que poder llevar un alma conmigo al cielo el día que yo muera. Y entonces os pido a alguno de vosotros que quiera morir conmigo por Cristo, ¿no? Y entonces un anarquista que estaba ahí, un chaval joven, se puso a llorar, tiró el fusil, se le echó a los pies y dijo, yo quiero morir con usted, ¿no? Y entonces fusilaron a los 2. Fíjate qué cosa más impresionante. La verdad que sí, ¿eh? Sí. Mirá la fuerza de la fe que tuvo, que logró despertar un alma, y ese muchacho anarquista que estaba condenando su alma de camino a la perdición se fue al cielo. Se fue al cielo directamente, sí, sí. Una cosa, esto es España, ¿no? Esto es España. Sí, sí. Ese es el carácter del pueblo. Yo digo, es la parte laica de la cristiandad, ¿no es cierto? Es el edificio laico de la cristiandad.
el edificio político, histórico. Por eso van a intentar destruirla de afuera y por eso todos esos miles de rescoldos van a mantener el fuego y no se apagan. Por eso están atacadas. Porque le tienen miedo a cada uno, a un rescoldo le tienen miedo. Mientras vean un rescoldo, mientras vean un sacerdote celebrando como corresponde, mientras vean a un pensador hablando como corresponde, seguirán teniendo miedo. Porque de alguna manera en esa persona se mantiene la fe en Dios y de esa manera también la voluntad de Dios por restaurar, ¿cierto? Así que, Javier, Ernesto, tengamos fe, que Dios es la victoria y yo creo que antes o después todos estaremos gritando juntos Santiago y Cierra España. Ojalá, sí, señor. Como gritaban los argentinos también, ¿no? En el combate de Perdiel en 1806 contra los ingleses, los gauchos del Río de la Plata atacaron a la tropa inglesa al grito de Santiago y Cierra España. Y luego toda la tropa en Buenos Aires gritaban ¡Viva el rey! Santiago y Cierra España. Eran los gritos que se escuchaban. Y de alguna manera todo ese sentimiento se continuó y Santiago, 25 de julio, sigue siendo fecha muy importante en las provincias de Santiago del Estero, en la provincia de Mendoza, que era la fecha patria común de todos los pueblos de la América Española, ¿no? El 25 de julio, una fecha patria olvidada. Yo sobre eso escribí un artículo que creo que está en comunidadhispanista.com. Así que bueno, vamos por esa fecha patria común, vamos por la bandera común y recordar también y valorar lo bueno que se hizo en estos 200 años, porque lo bueno que se hizo en América y en España en estos 200 años es fruto de aquel Antiguo Testamento de Isabel la Católica, es fruto del pensamiento de Alfonso el Sabio, que todavía se utiliza en la jurisprudencia norteamericana, las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Fíjense cómo hasta el sur de Estados Unidos se ve el uso de las 7 partidas. Todavía hoy, después de siglos o casi un milenio, todavía hoy las 7 partidas tienen valor en la jurisprudencia norteamericana. Entonces quiere decir que somos demasiado fuertes como para desaparecer como una página olvidada en un libro de historia. Yo creo que no. Vamos a volver a escribir un índice glorioso y unas tapas de cuero con letras de oro. Pues muchas gracias, Patricio, y viva la hispanidad. Vamos a despedirnos con este grito. ¡Viva la hispanidad! ¡Viva la hispanidad! Para ustedes y para nosotros. Sí, sí. Por un Gibraltar español y por unas Malvinas argentinas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio.